Gracias, hermano. Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? El tema de ahora, como dijo el hermano Oscar, es una continuación de una serie de temitas que ya habíamos visto incluso desde el año pasado, ¿no? Nos estamos acercando ya quizá de alguna manera a lo que viene a ser la gloria eterna, ¿no? A la charla que va a tratar sobre netamente todo lo que conlleva el cielo. Y de alguna u otra forma, hablar del purgatorio siempre es un poco, como ya lo dijeron en la introducción, es un poco a veces, ¿cómo decirlo? Controversial, ¿no? Por no decirlo menos. Sobre todo porque quizás es una de las doctrinas que más atacan los, bueno, los miembros de otras sectas, confesiones y demás cosas. En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer es primero describir qué cosa es el purgatorio, cómo es que un alma termina en el purgatorio. Y yo especialmente voy a incidir en algo que me parece importante, ¿no? Si bien hay muchos manuales de apologética, muchos libros de apologética e incluso el mismo catecismo de la iglesia y los libros de teología que hablan bastante sobre los argumentos a favor de la existencia del purgatorio, lo que quizás no se toca demasiado es, ya, está bien, hemos demostrado el purgatorio, pero ¿qué hacemos con el concepto? ¿No? O sea, ¿cómo se lleva ese concepto a una realidad práctica? Y para eso justamente aparecen las devociones alrededor de lo que viene a ser la noción del purgatorio. En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer primero es una definición. No es una definición escueta, simplemente es una definición cualquiera, ¿no? Es una definición tomada desde el catecismo, desde los libros que nosotros vamos a poder utilizar. El libro que yo voy a usar es La fe de la Iglesia, que es del padre Antonio Rollo Marín, La vida eterna, que es del padre teólogo dominico Garrigou Lagrange, y también voy a utilizar una síntesis del padre Vilariño sobre el catecismo romano. En base a eso, entonces, vamos a ir trabajando. Y la última partecita de la charla creo que es donde tenemos que tener un poco más de atención. Primero, el purgatorio, el purgatorio se puede definir de dos modos, ¿no? Lo podemos ver como un lugar y lo podemos ver como un estado. Ya, vamos a ponerlo de esta manera. Se puede definir como un lugar y se puede definir como un estado. ¿Ya? De dos modos entonces. Al purgatorio se le puede definir de dos maneras, como un lugar y como un estado. En ese sentido, vean, y para recordar un poco lo que ya habíamos conversado charlas pasadas. ¿Por qué es un estado? Porque ese estado le corresponde únicamente al alma, ¿no? Ese estado entonces le corresponde únicamente al alma. Es el alma la que se encuentra en un estado que corresponde al purgatorio. Eso significa, y lo voy a volver a recalcar, que el alma tiene la famosa edad espiritual. O sea, cualquier alma que haya sido creada por Dios, tiene una determinada edad espiritual. Ahora, esa edad no aumenta con el paso de los años, esa edad más bien aumenta con la preparación y con el ejercicio de las virtudes. Es decir, la edad espiritual que tiene el alma, para que vaya en aumento, tiene que ir de la mano con las virtudes. ¿Ya? No hay que olvidarlo. Y por eso se dice, ¿no? Por eso incluso los manuales, los libros antiguos, los manuales antiguos de ascética, de mística, que hablaban sobre este tema, siempre mencionaban, el alma debe elevarse, ¿no? El alma es la que debe elevarse hacia Dios. El alma en todo caso es la que debe elevarse hacia Dios. Listo. Eso es entonces lo que podemos indicar en esta primera parte. El alma es la que tiene que elevarse hacia Dios y para eso hay una edad espiritual.
Y justamente esta edad va ligada con el ejercicio de las virtudes, ¿no? Tal y como ya habíamos mencionado en charlas pasadas. Ahora, hay un estado determinado, hay unas condiciones determinadas sobre las cuales el, el juicio particular decide que el alma vaya directamente al purgatorio. En ese sentido, entonces, ahora el purgatorio se define como un lugar. Y cuando decimos que el purgatorio es un lugar, no lo podemos ubicar de manera física, pero lo que sí podemos recordar es lo siguiente. Veamos por acá. Primero, hace 3 semanas, justamente en el Evangelio Dominical de hace 3 semanas, se habló sobre la parábola de Lázaro y el rico Epulón. Supongo que la recuerden, ¿no? Hace 3 semanitas en misa. En esa parábola, por ejemplo, se mencionaba bastante el tema del infierno, que es la siguiente charla que nos correspondería en la academia. Pero lo que quería recalcar es lo siguiente. En el credo, nosotros afirmamos que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Nosotros entonces en el credo afirmamos que Jesús descendió a los infiernos. Y la pregunta es, ¿y qué son los infiernos? ¿No? O cómo se definen los infiernos. En ese sentido, vamos a hacer un pequeño esquema para que todos podamos entender exactamente qué son los infiernos. Ahora, hermanos, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque no todos entendemos muy bien la diferencia entre lo que son los infiernos, lo que es el infierno, lo que es el seno de Abraham, el Sheol, etcétera. Solo que en esta ocasión vamos a incidir un poquito más en lo que viene a ser el purgatorio, una vez que definamos los espacios. Primero, los infiernos de los que habla el credo son estos, ¿no? Los infiernos van a ser estos. Primero, hay un espacio que es propiamente el purgatorio, ¿no? Va a haber un espacio que es propiamente el purgatorio. Va a haber otro espacio al cual se le va a llamar o se le llamó en su momento el seno de Abraham. Y había o hay en todo caso un tercer espacio al cual se le llama propiamente infierno y que incluso en la Biblia aparece con otro nombre al cual se le conoce como Gehenna. Entonces, los infiernos de los cuales se habla vienen a ser estos tres: el purgatorio, el seno de Abraham, y el infierno o propiamente la Gehenna. Ahora, nosotros sabemos, esto es motivo de la otra charla, que para que un alma termine en el infierno tiene que haber muerto en pecado mortal. Tiene que haber muerto en pecado mortal sin ninguna señal de arrepentimiento, o como también le llama el catecismo, contrición, ¿no? Entonces al infierno en todo caso se llega de ese modo. Y como nosotros sabemos, el infierno tiene una duración eterna. El infierno es eterno. ¿Eso qué significa? Que no hay lugar al arrepentimiento o que no hay posibilidad de que un alma que ya ha sido condenada al infierno pueda salvarse. En el infierno que es eterno, no hay salvación. De ninguna manera hay salvación. Listo. Muy bien. Primera noción. Ahora, el seno de Abraham, o también llamado el limbo de los justos, era un lugar al cual iban las almas de los justos, pero ojo, antes de la encarnación. Es decir, al seno de Abraham iban las almas de los justos antes de que Jesucristo tome carne, antes de que Jesucristo venga al mundo y a través de la redención pudiera, en todo caso,
perdonarnos el pecado original. Ese es un detalle importante. Ese es un detalle importante. Cuando las almas de los justos, antes de la encarnación de Jesucristo, vale decir, el alma, por ejemplo, de Abraham, el alma de David, el alma de Moisés, aunque el tema de Moisés es bastante controvertido, no porque pensemos que Moisés está condenado, sino porque hay algunas interpretaciones bíblicas que indicarían que Moisés junto con Enoc podrían no haber llegado al seno de Abraham, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema, es un poco más controversial también. Veamos entonces. Las almas de los justos antes de la encarnación de Jesucristo, si somos observadores y si somos exquisitos, vamos a ver que estas almas tenían un solo pecado. ¿Cuál era? El pecado original. Bueno, lo mañana, si puedo venir mañana. Okay. El pecado original, entonces. Vean, el pecado original en todo caso, no podía ser perdonado, exculpado, antes de la encarnación de Jesucristo. Y justo por eso, como estas almas tenían el pecado original, no podían ir directamente al cielo. ¿Eso qué significa? Vamos a dejar una pequeña conclusión por acá. ¿Eso qué significa? Eso significa que antes de la encarnación de Jesucristo e incluso antes de la muerte de Jesucristo en la cruz, el cielo estaba cerrado. Ahora, uno puede decir, no, pero a lo mejor usted solo está deduciendo, infiriendo, bueno, o como dicen, ¿no? Los hermanitos separados, usted está haciendo que la Biblia diga cosas que no dicen. Bueno, si uno se va a la escritura, y se detiene un momentito me parece que es en el capítulo 26 de Mateo. A ver, sí. Si no me equivoco es por el capítulo 26, 27 de Mateo. Si uno lo lee detenidamente, veamos, si uno lo lee detenidamente, va a encontrar un versículo bastante curioso y que justamente la interpretación que dan los padres de la iglesia nos dice algo sobre ese versículo, ¿no? Justamente, si uno lee, se los voy a dejar la cita por este lado, si uno lee el Evangelio según San Mateo, veamos, si uno lee el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, el versículo 50, más o menos hasta el versículo 53, se va a dar cuenta de algo. Si quieren, se los leo para que sea más notorio, ¿no? Es justamente el momento en el que Jesús da su último suspiro, su último exhalo antes de morir. Y dice así la escritura. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu, ¿no? Entregó el espíritu y la humanidad de Cristo muere. El alma de Cristo en ese momento ya va camino al descenso a los infiernos y el cuerpo de Cristo pasa a ser sepultado. Pero inmediatamente en el versículo 51 dice después, en esto, y es aquí donde quiero que tengan especial atención. El versículo 51 del capítulo 27 del Evangelio de Mateo dice, en esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Y uno puede decir, bueno, pero eso no dice nada. La interpretación que dan los padres de la iglesia sobre este pequeño suceso es la siguiente. ¿A qué representa el hecho de que el velo se haya roto a la mitad? Según los padres de la iglesia, eso indica que el cielo acaba de volver a abrirse. Entonces, lo que dice la iglesia también en sus cánones, en los diferentes concilios, es algo similar. Aquel que afirme
que antes de que Jesucristo entre al cielo, ya habían santos en el cielo, sea anatema. Es decir, que no ha habido ni habrá, o en ese momento, ¿no? No ha habido antes de que Jesús suba al cielo algún alma que se le haya adelantado y haya estado esperando a Jesús en el cielo. Eso es herejía. Eso no se puede sostener. ¿Por qué? Porque todavía el cielo estaba cerrado esperando la ascensión de Jesucristo. Ese es un detalle importante, ¿no? Y es un detalle que aparece justamente cuando uno le da una interpretación a la Biblia en base, no a mi opinión, sino en base a lo que dicen los padres de la iglesia. Y eso lo pueden estar leyendo a través de la famosa Catena Áurea, ¿no? Que es una recopilación de las interpretaciones que han dado los padres de la iglesia a lo largo de los primeros siglos de nuestra historia, de la historia de la iglesia. Eso por un lado, ¿no? Entonces, los justos no podían subir al cielo porque había pecado original y además porque el cielo estaba cerrado, esperando justamente que la encarnación y la muerte posterior de Jesucristo aperture el cielo para que las almas suban junto con él. Ahora, el purgatorio también era un lugar que estaba dentro de esto que llamamos los infiernos. Ahora, no solamente se le puede llamar infierno, seguramente han encontrado que también se le puede llamar Sheol, ¿no? También se le suele llamar Sheol. Ahora, ¿quién va al purgatorio? Van al purgatorio las almas que quizá, según dicen los manuales de teología, han tenido pecado venial, las almas que también han tenido la pena temporal, ¿no? Y estos conceptitos son los que hay que manejar, ¿no? De acuerdo a lo que nos indica el catecismo, hay que manejarlo bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué viene a ser la pena temporal? La pena temporal es lo que queda, vamos a decirlo en esos términos, es lo que queda luego de cometer pecados veniales. Y la pena temporal no se borra, y es por eso que es importante otro tema, no se borra con la confesión. ¿Y de qué manera se borra entonces? Para borrar la pena temporal tienes que ganar indulgencias. Y justamente las indulgencias son otro de los temas más atacados por los hermanos separados, ¿no? Por las iglesias protestantes. Suelen tener bastante bien encaminadas sus balas contra el purgatorio y contra las indulgencias. Y las indulgencias son justamente las que permiten robar o en todo caso borrar la pena temporal. Ahora, para ganar indulgencias se puede hacer de dos modos. O las puedes ganar en vida, ¿no? O las puedes ganar en vida, o alguien las puede ganar por ti en el momento en el cual tú mueras, ¿no? O sea, yo puedo ganar la indulgencia, vean, a ver, lo vamos a poner en otro sentido mejor, para que sea un poco más comprensible. Las indulgencias las puedo ganar para mí, o en todo caso las puedo ganar para un alma. Pero para un alma que todavía está en la tierra, no. Para un alma que ya probablemente yace en el purgatorio. Y es justamente a esto lo que se le llama el ofrecimiento por las almas del purgatorio, ¿no? Incluso en la historia de la iglesia tiene un día particular, un día especial, que está dedicado a la devoción de las almas del purgatorio. Por eso, justamente, no quisiera meterme mucho al tema netamente apologético, bíblico, doctrinal, porque hay muchas cosas sobre el purgatorio que me parecen importantes, pero que quizá sí. Aaron, espérate un momentito. Dorelia, porfa, apaga el, el audio. Dorelia, porfis.
O Roquel, por favor, si le apaga el audio de Aurelia. Vale. Tengo el audio sin querer abierto. Ya. Entonces, como decía, ¿no? Más allá de los temas propiamente bíblicos, doctrinales y demás que son, como dije, ¿no? Eso lo podemos encontrar en los manuales de apologética y demás. Pero hay ciertas cosas del purgatorio que son un poquito o están un poquito más relacionadas a la parte, bueno, de la devoción y demás, que no necesariamente se encuentran en los manuales. Y es justamente ese punto donde yo quisiera incidir sobre todo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, justamente. Por eso, como les decía, ¿no? La iglesia siempre tiene un día especial para cada ocasión. Ahora, no estoy diciendo que hay un día donde se celebra el purgatorio. No. Lo que estamos diciendo es que en la liturgia de la iglesia, ¿no? En la piedad popular, si desean, lo podemos decir de ese modo, en la piedad popular, la iglesia tiene días determinados para recordar ciertas cosas. Y una de esas cosas justamente viene a ser el purgatorio, ¿no? Una de esas cosas justamente viene a ser el purgatorio. Ahora, lo que quiero incidir acá es justamente esto. Esos infiernos tienen 3 lugares. Antiguamente, ¿no? Antiguamente, lo tengo que mencionar porque está también en algunos libros, antiguamente también se hablaba del famoso limbo de los niños, ¿no? Antiguamente también este era otro temita, también un tanto controversial, un tanto espinoso, y del que hoy en día no se dice mucho, ¿no? Específicamente desde el año 2007. El limbo de los niños era el lugar donde iban las almas sin uso de razón, no bautizadas y por tanto con pecado original, ¿no? Como dije, no vamos a poder conversar sobre esto porque aparte de que es un tema un poquito controversial, actualmente la iglesia no lo sostiene, ¿no? Lo tiene quizá como una posibilidad, ¿no? Es una doctrina posible, pero no es de fe. Actualmente creen en el limbo de los niños, ¿no? Lo que la iglesia sugiere en este tiempo es más que todo dejar a la misericordia de Dios el destino de las almas de los niños, sobre todo de los que mueren sin bautizo, ¿no? Ahora, hay que hablar claro, los niños que mueren sin bautizo, muchos de ellos son justamente a causa del aborto, ¿no? Y otros tantos son quizá a causa de algún tipo de descuido de los padres. No en el tema de la muerte, sino en el tema de que los padres han desplazado el bautismo, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? A veces uno desea, quizá no con mala intención, pero desea que el bautismo sea una fiesta bonita, colorida, donde pueda estar la familia y compartir con el recién bautizado. Eso no está mal, lo que está mal es aplazarlo. Y lo que la iglesia pide es que se anteponga la salud del alma por sobre lo material, por sobre lo que quizá corresponde al mundo. Por eso antiguamente los bautizos siempre eran, incluso en el mismo momento en el que, en el que el niño nacía, ¿no? Es por eso que los hospitales tienen capellanías. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. No podemos retrasar el bautismo y los demás sacramentos solo por una cuestión de formas, solo porque no hay quizá dinero para la fiesta, etcétera. Y con la cuestión del purgatorio pasa similar, ¿no? Porque una de las tentaciones en las que muchas veces caemos es, no, yo voy a esperar al domingo para poder confesarme, etcétera.
¿no? O incluso hay muchos hermanos que no saben qué son las indulgencias y de alguna u otra forma están decidiendo terminar en el purgatorio. Porque un alma que quiere salvarse gana indulgencias y las gana a diario. ¿Para qué? Justamente para poder llegar al cielo. Y si el alma, o en todo caso, si nosotros tuviéramos presente de que ganando indulgencias podemos llegar al cielo, directamente lo haríamos todos los días. Pero quizá como no tenemos presente esa enseñanza, no lo hacemos. E incluso nos atrevemos a desplazar nuestra confesión, ¿no? Quizás so pretexto de falta de tiempo, so pretexto de que quizás no es el mejor momento, etcétera, etcétera, ¿no? Las explicaciones quizá pueden ser bastante diferentes para cada realidad, para cada persona. Bien, eso para empezar, ¿no? La cuestión del purgatorio. Ahora, como dije, solo es una aproximación a la cuestión del purgatorio para aclarar algunos conceptos. Y si nosotros, ¿no? Y si seguimos hablando un poco del tema, vamos a ver que en el purgatorio, al igual que en el infierno, van a haber dos tipos de penas. Al igual que en el infierno, van a haber dos tipos de pena. Hay una pena del purgatorio que es la famosa pena de daño. Y hay otra pena que viene a ser la famosa pena de sentido. Eso lo podemos encontrar en el catecismo de la iglesia, en cualquiera de los catecismos, sea los antiguos o sea el actual, y también en los libros de teología, ¿no? Incluso Santo Tomás de Aquino habla bastante sobre el sentido de las dos penas. Primero, ¿qué es la pena de daño? La pena de daño se define como la pérdida de la, hay una palabrita importante acá, visión beatífica, ¿no? La pérdida de la visión beatífica. Es decir, el alma que está en el purgatorio, se los voy a poner ahora en términos un poquito más coloquiales, el alma que está en el purgatorio no puede ver a Dios. Y no porque no quiere. Ese es el otro detalle importante del purgatorio. Si el alma no puede ver a Dios, no es porque no quiera. Ese es el sentido que debemos entender esta noche. El alma del purgatorio desea intensamente ver a Dios. Desea intensamente ver a Dios. Pero debido a que en vida no ha terminado de eliminar las penas temporales o quizá por descuido en su salvación, no ha logrado confesar algunas penas veniales, no puede ver a Dios. Pero lo desea. Y el detalle del purgatorio es justamente ese. El purgatorio, lo vamos a poner por acá, tiene una determinada duración. Y una vez que termina el purgatorio, el alma está presta para poder ver a Dios, ¿no? Ese es el sentido que nosotros tenemos que recordar. No es que el alma está condenada a no ver a Dios. Si el alma estaría condenada a no ver a Dios, estaríamos hablando del infierno. Pero como es el purgatorio, recordemos, el purgatorio es temporal. El purgatorio es temporal. Entonces, ¿en algún momento el alma va a ver a Dios? Sí, pero por el momento no, porque esa visión beatífica solo está reservada a los santos y a todos aquellos que han muerto en estado de gracia. Ahora, uno puede preguntarse, ¿y esto es malo? En definitiva, sí, porque cuando el alma pasa de esta vida mortal a la vida eterna y está en el purgatorio, el alma ya sabe que existe un Dios misericordioso que la está esperando en el cielo. Y es por eso que el alma anhela, desea intensamente
ver a Dios. Justo por eso. Ese es el detalle central entonces de nuestra explicación. Ahora, la pena de sentido son algunas aflicciones, por eso lo dice el mismo nombre, ¿no? Son algunas aflicciones parecidas a los dolores terrenales. Es decir, hay algunas penas, algunas aflicciones que son muy parecidas a lo que puede sentir una persona cuando está en la tierra. Por eso se le llama pena de sentido. Ahora, justamente aquí, esa pena de sentido se está relacionando bastante con el fuego. Justamente en la pena del sentido aparece la figura del fuego, pero en este caso es un fuego purificador. Por eso en la Biblia se utiliza bastante la figura de lo que viene a ser el oro, ¿no? Y para purificar el oro, para purificar los metales, ¿qué se utiliza? Fuego. Y ese fuego, entonces, de alguna u otra manera está purificando al alma. Y el alma, a través del fuego, va purificando sus culpas y puede llegar reluciente ante su Señor, ¿no? Eso es justamente lo que tenemos que observar. Bien, eso es justamente lo que tenemos que observar. Listo. Entonces, como vemos, hay una pena de daño, hay una pena de sentido que es propia del purgatorio, ¿no? Es propia del purgatorio. Sin embargo, el mismo San Agustín de Hipona, porque uno puede pensar, bueno, entonces nos vamos al purgatorio, ¿no? Ya que el fuego es purificador, no tiene por qué ser no tiene por qué ser este destino tan cruel. No, lo que dice San Agustín es, el fuego del purgatorio es casi infinitamente superior a todas las penas que el alma ha pasado en vida. Es superior a todas las penas de su vida, ¿no? Así que no es algo que nosotros querramos anhelar. Ahora, no es herejía decir lo siguiente. El alma no debería anhelar ir al purgatorio. Debería anhelar el cielo. Pero ante todo debería anhelar su salvación. Pero como dije hace un rato, si el alma realmente anhelara su salvación, haría todo lo posible por ganar las indulgencias y que estas indulgencias le permitan llegar de manera directa al cielo. Esa sería la noción. O eso en todo caso debería ser nuestro destino, nuestro objetivo, nuestra finalidad mientras estamos en vida. Ahora, nosotros podemos ver muchas, sobre todo revelaciones acerca del purgatorio, ¿no? Acerca del purgatorio. En ese sentido, entonces, tendremos que decir algunas cosas, no para que nos espantemos, no para que digamos, wow, si los santos han terminado en el purgatorio, ¿qué nos espera a nosotros? Pero es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, San Vicente Ferrer, ¿no? Un santo dominico, predicador también conocido como el ángel del juicio final, ¿no? San Vicente Ferrer solía decir algo, ¿no? De repente era recogido también de las tradiciones de la Edad Media, pero decía, ¿no? En el purgatorio obviamente se pagan las penas temporales y algunos pecados veniales. Entonces, San Vicente Ferrer solía decir esto, ¿no? Cada pecado mortal, más o menos equivale a 7 años de purgatorio. Nuevamente, reitero, esto es doctrina o en todo caso es un dicho desde la tradición,
de la Edad Media. San Vicente estamos hablando casi del siglo XV. Ahora, San Vicente también decía, cada pecado venial confesado, cada pecado venial confesado, más o menos equivale a 3 años de purgatorio. Ahora, hermano, yo te daría un pequeño reto, aunque no está bien hacer retos con cuestiones espirituales de doctrina, pero si sacamos cuentas, desde que tienes uso de razón, o sea, 7 años, ¿cuántos años de purgatorio te deberían corresponder? ¿No? A ver, saquemos un poquito las cuentas, ¿no? Cada pecado mortal son 7 años de purgatorio. Siguiendo lo que dice el santo, en un solo día, ya quizás si cometí 1, 2 o 3 pecados mortales, ya tendría asegurados 21 años de purgatorio. Y cada pecado venial son 3, ¿no? Que hayas cometido 5 son 15 años de purgatorio, casi 50 años de purgatorio. Y uno se pone a pensar, ¿no? Vaya, pareciera que el purgatorio es ineludible. Podría ser, pero hay santos que han subido directamente al cielo. Todavía no voy a poner un ejemplo de ellos, pero la tradición de la iglesia cuenta lo siguiente. El Aquinate, Santo Tomás de Aquino, según cuenta la tradición, se cuenta que Santo Tomás de Aquino llegó a poner su rodilla en el purgatorio antes de subir al cielo. Santo Tomás de Aquino. Quien fuera el autor de la Suma Teológica puso su rodilla en el purgatorio antes de subir al cielo. Santo Tomás. Pero de repente necesitamos ejemplos que quizá nos den un poquito más de, no de esperanza, pero que nos sirvan también para reflexión. San Bernardo de Claraval, según cuenta la tradición de la iglesia, hay un libro bien bonito sobre San Bernardo que se llama La familia que alcanzó a Dios, ya que casi toda la familia de San Bernardo llegó a ser, más que santo, quizá también siervo de Dios y demás. O sea, tenía una familia santa. San Bernardo de Claraval se dice que sí llegó directamente al cielo. Y como nosotros sabemos, San Bernardo de Claraval es fundador de la orden del Cister, de los cistercienses. De igual manera, la tradición de la iglesia cuenta que la figura de San Francisco de Asís también es uno de los santos que, según cuenta la tradición, ha alcanzado de manera directa el cielo. San Francisco de Asís. Otro ejemplo también ya retrocediendo bastante a los inicios de la Edad Media, San Juan Crisóstomo, ¿no? El famoso predicador, padre, doctor de la iglesia, también llamado Boca de Oro, según cuenta la tradición, también alcanzó directamente el cielo. Es más, según cuentan las viejas tradiciones de la iglesia, si un santo, ¿no? Hubo un beato, me parece que fue un diácono de San Juan Crisóstomo, que tuvo una visión. Tuvo una visión justamente después de la muerte de San Juan Crisóstomo, y en la visión observó 2 cosas. Primero, que San Juan Crisóstomo no aparecía en el cielo, ¿no? Entonces, su diácono se preocupó y dijo, no, parece que mi maestro se ha condenado, porque no lo veía en el cielo. Pero aparece un ángel y le dice, acércate, ¿no? Y lo acerca, lo aproxima a una luz intensa que estaba al fondo y observa una pequeña figura humana, pero resplandeciente. Y le dice justamente el ángel, allí está tu maestro. No lo puedes ver porque está cerca de Dios. Y eso también nos debe recordar algo.
En el cielo, no todos los santos están en igual posición. En el cielo hay jerarquía. Hay algunos santos que están más cerca y otros que están más lejos de Dios. Y San Juan Crisóstomo junto con San Francisco de Asís son de los santos que se encuentran más cerca de Dios, según lo que dice la tradición de la Iglesia, según lo que dicen las tradiciones. Bien, eso entonces para tener algunos ejemplos de lo que viene a ser el purgatorio y de lo que viene a ser sobre todo la cuestión de la doctrina, en cuanto a las penas que se pueden sufrir en el purgatorio. Bien, ahora, ya para terminar la noche, vamos a entrar un poquito al aspecto netamente devocional, que me parece que es uno de los aspectos quizás más descuidados, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Donde no solamente se pone en duda la doctrina sobre el purgatorio, sino que incluso muchos católicos no conocen de la parte devocional. Primero, la devoción es hacia las almas del purgatorio, ¿no? Entonces, la devoción es hacia las almas del purgatorio. Ahora, según cuentan algunos teólogos, entre ellos el padre Rollo Marín, las almas del purgatorio podrían, la iglesia también lo sostiene, podrían interceder por nosotros. Incluso desde el mismo purgatorio. Podrían interceder por nosotros. Si uno desea leer un poquito más de este tema, no me va a dar tiempito para eso, le recomiendo que busque justamente el tema de las almas del purgatorio, la intercesión, obra de Fray Antonio Rollo Marín, ¿no? Obra del padre Rollo Marín. Hay un pequeño artículo, me parece que está en catholic.net, ahí lo pueden buscar, ¿no? Hay un pequeño artículo sobre esa parte. Entonces, ya para cerrar un poco el temita, si no el tiempo nos va a ganar, en la devoción hacia las almas del purgatorio, lo primero que quisiera que podamos repasar y aprender esta noche es esto. La iglesia siempre ha tenido a bien la semana devocional, ¿no? ¿Y en qué consiste la semana devocional? Tal y como el nombre lo dice, la semana devocional indica la devoción que cada católico debe tener cada día. Entonces, ponemos por acá lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Ahora, quizá, ¿no? Para muchos quizá es un tema un tanto desconocido, pero es un tema propio de la liturgia, ¿no? En los manuales litúrgicos antiguos, sobre todo, siempre destacaba la presencia de la semana devocional, ¿no? Y era justamente para que los católicos podamos rendir devoción a las verdades de fe que repetimos en el credo. Entonces, veamos. Los días lunes, justamente, están dedicados a las almas del purgatorio. Es decir, si usted tendría que escoger un día a la semana para rezar por las almas del purgatorio, tendría que ser el lunes. Los días martes están dedicados al ángel de la guarda. Ya, no lo olvidemos. Los días martes van a estar dedicados al ángel de la guarda. Los días miércoles, importante, a San José, al patriarca de la iglesia San José, los días miércoles, ¿ya? No hay que olvidarlo. Los días miércoles entonces al ángel, o en todo caso al patriarca San José, casi le llamo ángel. Ahora, los días jueves, creo que todos lo sabemos, ¿no? Es al Santísimo, ¿no? Es a la custodia, al Santísimo Sacramento, al Santísimo Sacramento. Los días jueves. Los días viernes, especialmente a la cruz.
¿no? Por eso es clásico que los días viernes la devoción que se Harold, tiene es a el Vía Harold, Crucis. Sí, hermano. Harold. Vamos a ver, a ver. Señora Marcia. Señora Perdón, Marcia. Ok. disculpas, fue accidental. Disculpada, disculpada. Listo. Yeah. Siga. Yeah, para ir cerrando entonces. Los días sábados es a la Virgen María, ¿no? Por eso las mayores devociones, los ayunos y demás siempre se hacían los sábados también, ¿no? Los días sábados es a la Virgen María y los domingos, curiosamente, por algún motivo olvidamos los domingos, pero los domingos se dedican especialmente a la Santísima Trinidad. A la Santísima Trinidad. Ahora, hermanos, cada día tiene una devoción, o sea, la iglesia tiene oraciones especiales para cada momento, ¿no? Ojalá haya otro espacio para poder hablar de esto. Esto ya sería propiamente hablar de liturgia, ¿no? De piedad popular, pero yo les recomendaría, si practicamos esto, creo que no vamos a tener mayores dificultades en poder exaltar más nuestra fe y poder estar más en conexión con Dios. Y como estamos hablando de las almas del purgatorio, yo voy a terminar la charla incidiendo un poco acá. ¿Qué devociones existe a las almas del purgatorio? Una que yo personalmente practicaba era la de los 100 requiem, ¿no? Es muy bonita, es bastante completa la devoción, ¿no? Hay unos documentos, archivos que les puedo mandar con el hermano Oscar, los 100 requiem. Otra, también son los famosos lamentos de las almas del purgatorio, ¿no? Los famosos lamentos de las almas del purgatorio. Últimamente he visto que también han salido rosarios a los difuntos, a las almas del purgatorio. Pero bueno, no es que no estén bien, sino que son modificaciones de los 100 requiem, ¿no? La devoción clásica siempre es la de los 100 requiem, ¿no? Hacia las almas del purgatorio. Ahora, lo que sí es cierto es lo siguiente, ¿no? Y ya para ir cerrando un poquito la charla. Sobre todo, para aquellas personas que pertenecen a una orden, quizá franciscana, carmelita, de repente no, pues como, ¿cómo decirlo? No quizá en vida consagrada, ¿no? Siendo sacerdote o siendo quizá religioso, religiosa. Las órdenes siempre han bendecido con especial devoción algunas prácticas que iban en favor de las almas del purgatorio, ¿no? Por ejemplo, la orden del Carmelo, la orden de los carmelitas descalzos, la orden del Carmelo, favorece bastante a las almas del purgatorio a través del uso del escapulario. Ahora, yo les voy a invitar a leer eso. El escapulario no es algo que simplemente te pones el 16 de julio y ya. No, hermanos, el escapulario tiene muchas condiciones para el uso. Obligaciones. Hay que leerlo. Ahora, en la orden franciscana, hay una promesa, ¿no? La promesa es de Jesucristo. A lo mejor es una revelación privada, pero la promesa es de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a San Francisco. Le dice a San Francisco, Jesucristo, ¿sabes? El día de tu fiesta, es decir, hace poquito, el 4 de octubre, San Francisco tiene la potestad de ir directamente al purgatorio y poder ayudar a las almas que han pertenecido a la orden franciscana, ¿no? Es quizá una cuestión ya de piedad popular, pero es muy bonita, ¿no? Es muy bonita. Es más, quizá ya entrando ya a la última parte, que es hablar un poco de lo que es la Virgen María, solo que de una manera un poquito escueta. El 14 de agosto, ¿no? Justamente previo a la fiesta de la Asunción de María, se dice lo siguiente, ¿no? Y es muy bonita la analogía.
antes de que Cristo, o bueno, después de la muerte de Cristo, Cristo desciende a los infiernos para sacar a las almas que estaban en el seno de Abraham. El 14 de agosto, justamente cuando María pasa por este trance llamado la dormición, porque la iglesia no ha definido que María haya muerto, le vamos a llamar dormición. Durante la dormición de María, ¿no? Y previo al momento de la asunción, María baja al purgatorio. María baja al purgatorio. Y justamente en el purgatorio, María libera las almas que estaban en el purgatorio. Es por eso que quizá de las devociones marianas que existen, la que está más relacionada con el purgatorio es justamente la Asunción. ¿Ya? Y es muy bonita la historia. Ojalá haya tiempo para poder verlo. Lo que sí les voy a pedir es que recen por las almas del purgatorio, ofrezcan sufragios y demás por las almas del purgatorio, porque de hecho lo necesitan, ¿no? No pensemos solamente en nosotros, ¿no? También pensemos en las almas que están en el purgatorio y que necesitan de nuestras oraciones. Bien, no me quiero ir sin antes indicar algo, sobre todo para los hermanos que van a dar una revisadita a estos conceptos. También existe el famoso, se llama así, ya. Es un acto, es una promesa, pero no es un acto de caridad, no es como un acto de martirio. ¿En qué consiste? Consiste en ofrecer o en hacer una promesa a Dios, a la Virgen, a Jesucristo, para que todas las indulgencias que has ganado no sean para ti, sino sean para las almas del purgatorio. Ahora, ¿por qué se le llama de martirio? Porque técnicamente estarías diciéndole al Señor que por amor a las almas del purgatorio, estás decidiendo ir al purgatorio. Porque sin indulgencias, ese es el único camino que te quedaría. A menos que la voluntad de Dios quiera hacerte mártir. Lo podemos hablar en otro momento. Listo, hermanos. Esa fue la charlita. Aceleré un poquito en el tramo final porque hay algunas cosas que son importantes y no quería que queden al aire. Bien, eso fue todo entonces por esta noche, hermanos. Gracias. Dios mediante.